para que los contribuyentes y los abogados de alguna manera, de manera irreflexiva, ¿verdad?, como sin pensarlo dos veces, recurran al juicio, a este nuevo juicio, para que sin pensarlo dos veces, de manera irreflexiva, sin sopesar pros y contras, promovamos este novedoso juicio. Siento yo que como trampa se ofrece que cuando promovamos este juicio no tendremos que garantizar el interés fiscal de la Federación. Entonces, si nosotros no conocemos a fondo la esencia del juicio fiscal, su naturaleza, los objetivos, ¿verdad?, si no valoramos a profundidad cuál es la finalidad de un juicio y de qué manera lo debemos promover, ¿verdad?, caeremos en esa trampa. Y muchas veces, si el crédito es de 15 millones de pesos, el abogado y el contribuyente pueden decir, bueno, mira, si lo tramitamos en la vía tradicional o en línea, híjole, hay que garantizar el interés fiscal. Hay que garantizar el interés fiscal. Pero si nos vamos por este juicio novedoso de resolución exclusiva de fondo, ahí no hay que dar garantía. Y entonces, con base en con este supuesto beneficio, ¿verdad?, mucha gente equivocadamente y en su perjuicio puede optar por promover este juicio de resolución exclusiva de fondo. El último párrafo del artículo 58-19 del proyecto establece que si el magistrado instructor admite la demanda, ordenará suspender de plano la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de que el demandante garantice el interés fiscal, ¿verdad? Y luego dice, la suspensión así concedida operará hasta que se dicte la resolución que ponga fin al juicio. Entonces, esta es la trampa que la autoridad nos coloca como si fuéramos ratones y nos pone queso, para que muchos contribuyentes opten por este juicio de resolución exclusiva de fondo. Si nos vamos al juicio tradicional o al juicio en línea, hay que garantizar el interés fiscal. Si nos vamos al juicio de resolución exclusiva de fondo, no hay que garantizar el interés fiscal, y entonces por esta aparente ventaja, pues muchos van a optar por el juicio novedoso. En breve lapso, 4 o 5 meses ya perdieron el juicio, y en 5 meses no hay que garantizar el interés fiscal, hay que pagarlo si se manejó deficientemente el juicio. Entonces, pues, que no nos engañe la autoridad con ese pseudo beneficio. Yo en lo personal jamás recomendaré a un cliente que nos vayamos a este novedoso juicio de resolución exclusiva de fondo únicamente apoyado en que señor López, si nos vamos a este juicio no hay que dar garantía. Entonces yo creo que es lo que más le conviene. Jamás asesoraría yo tal recomendación tan ligera, tan superficial y en ciertos casos tan perjudicial para el propio contribuyente, ¿verdad? Otra característica es que este juicio nada más se podrá tramitar tratándose de créditos fiscales que tengan un monto hasta cierto punto elevado, ¿verdad? La ley nos dice que el juicio procederá contra resoluciones que provengan. El artículo 58-17 del proyecto establece que el tribunal determinará las salas regionales especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo, el cual versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas
que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones 2, 3 o 9 del Código Fiscal de la Federación. O sea que este juicio nada más lo podemos promover en contra de resoluciones que determinen un crédito fiscal como consecuencia de la práctica de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete y de una revisión electrónica, pero con la característica que la cuantía del asunto sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año vigente al momento de emisión de la resolución combatida. En este momento, 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año vigente en este año de 2016 equivale aproximadamente a 5.329.008 pesos. Entonces, obviamente en el 2017, que entrará en vigor, esa unidad de medida seguramente se incrementará considerablemente. Entonces ya no serán 5.329.008 pesos, sino será una cantidad un poco mayor. Por cierto, aquí me gustaría hacer un comentario porque recuerden ustedes que antes casi todas las cantidades que las leyes ponían como referencia para la pena, para la procedencia del juicio, para el monto de la multa, etcétera, estaba en días de salario mínimo general. Entonces este año el gobierno, la autoridad, señala que todas aquellas cantidades que se establecían legalmente en la ley penal, en la ley fiscal, con un equivalente a números de salario mínimo general, se iban a sustituir por las unidades de medida y actualización. Y luego en la televisión alcancé a ver, y en el radio ponían unos anuncios que decían, hablando dos personas, decían que qué bueno que ya no iba a estar el salario mínimo ligado a otras cantidades que no tienen que ver con el salario mínimo general, como lo es la referencia al salario mínimo en leyes fiscales y en leyes penales, y que ya iba a haber una unidad de medida totalmente diferente. Y decían entre ellos, claro, anuncios del gobierno, hablaban entre ellos, decían, qué bueno, porque ahora sí va a poder subir el salario mínimo general al ya no estar vinculado con otras cosas ajenas totalmente al salario mínimo. Y desafortunadamente, esa es la publicidad que dio el gobierno. La realidad es diferente. Ahora los montos de las multas, tanto fiscales como administrativas, como penales, ¿verdad?, pueden incrementarse considerablemente gracias a que ya hay una unidad de medida y actualización. Ahorita creo que es de 73 pesos, 73.04 pesos diarios. El próximo año puede ser de 100 pesos, pudiera ser de 100 pesos. O sea, puede crecer considerablemente. Y el próximo año el salario mínimo puede ser de 74 pesos. O sea, se sube poquito el salario mínimo y las multas se pueden ir a las nubes, porque ya no hay el peligro de que ahora si aumentamos mucho las multas, también va a aumentar el salario. No, el salario seguramente va a seguir en cantidades miserables, ¿verdad? Mientras que el importe de las cantidades que se mencionan en el Código Fiscal, en el Código Penal, en leyes administrativas, como ya no hacen referencia al salario mínimo, sino a la unidad de medida y actualización, esta unidad de medida sí puede subir exageradamente, y entonces en la práctica resulta todo lo contrario a lo que nos daban a entender de que, ay, qué bueno, de que ya va a haber una unidad de medida y actualización para que ahora sí nuestro salario suba. No, desafortunadamente lo vamos a ver a finales de este año y en el 2018, cómo el salario mínimo va a seguir siendo una cantidad miserable, con base en la cual no puede subsistir alguna persona con dignidad, ¿verdad?, dignamente, ¿verdad? Y en cambio la unidad de medida y actualización, esa sí podrá irse a las nubes, porque le permitirá al gobierno privarnos de mayores cantidades de dinero por concepto de multas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, solamente este juicio procederá
en créditos cuantiosos. La propia autoridad fiscal ha dicho que la tendencia es que a futuro, en los próximos años, y dicen 2 años, casi todos los juicios, en todos los juicios fiscales ya no interesa su monto. La idea es que en los próximos 2 años, en todos los juicios fiscales, únicamente se ventile el fondo del asunto. Esto es, en 2 años ya no se podrán alegar conceptos de impugnación de forma, de procedimiento, porque necesariamente tendrá que alegarse necesariamente el fondo del asunto. En este momento el tribunal no está preparado para que en todos los juicios se estudie única y exclusivamente el fondo. Por eso empezamos, dice la autoridad, con los juicios de mayor cuantía, pero en 2 años se espera que todos los juicios sean ya únicamente en los juicios se ventilen cuestiones de fondo y la forma y el procedimiento sean obsoletos totalmente. En la página de internet de El Economista, el 29 de septiembre de 2016 se publicó un artículo de Yael Córdoba titulado "Plantean juicios fiscales orales en beneficio del contribuyente", y en esta parte se dice que esta iniciativa es para encauzar los temas fiscales a un análisis dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, acotó. Esta iniciativa tiene como principio básico atender a aquellos juicios que sean mayores a 5.300.000 pesos para que sean sometidos a este nuevo procedimiento. Diener Sala, que es el que estaba hablando, el que sigue hablando, procurador fiscal de la Federación, explicó que se estableció ese monto debido a que por ahora no hay la capacidad de comenzar a resolver todo en el tribunal en cuanto al fondo, por lo que se comenzará a atacar los casos de mayor cuantía, pues se pretende empezar poco a poco y con los juicios más importantes, más cuantiosos. Este concepto podría llegar a ser un camino que, una vez echado a andar y funcionando, pueda llegar a someterse en todos los juicios en materia fiscal aproximadamente 2 años. Ello significaría una revolución en temas fiscales. Bien, entonces ya vemos cómo se pretende que en 2 años, en todos los juicios, única y exclusivamente se alegue el fondo del asunto. Esto, estimados amigos, requiere que el abogado fiscalista sufra una transformación radical, porque el abogado fiscalista que quiera seguir promoviendo con eficacia significa ganando los asuntos. El abogado fiscalista que pretenda promover con eficacia y ganar los juicios, ¿verdad?, debe conocer el fondo del asunto. Ahora, ¿qué es el fondo del asunto? Debe conocer el fondo del asunto. ¿Qué es el fondo del asunto? El abogado fiscalista, para que en dos años siga teniendo la capacidad de promover juicios en los que solamente se va a alegar el fondo del asunto, debe conocer las leyes de impuestos. Debe conocer las leyes de impuestos, renta, IETU, IVA, IEPS. ¿Por qué menciono IETU? Aunque ya no está vigente, se derogó en el año de 2014, la autoridad todavía puede revisar IETU y en el 2017 podrá emitir créditos de IETU, ¿verdad? Y habrá que promover juicios en contra de esa determinación del IETU. Y en unos 2 años más, en todos los asuntos nada más tendremos que alegar el fondo del asunto. Entonces, los abogados tienen que conocer la ley de renta, la ley del IETU, la ley del IVA, la ley del IEPS. Deben conocer, obviamente, los reglamentos de esas leyes. Deben conocer la resolución miscelánea fiscal. Deben conocer cuestiones contables, qué forma parte de la contabilidad.
debe conocer y entender, ver, entender, conocer el libro diario, el libro mayor, los registros contables, los asientos contables, las pólizas, las balanzas de comprobación, los papeles de trabajo. Deben entender exactamente las declaraciones de impuestos, ¿verdad? Deben conocer la materia fiscal, ahora sí, porque si un abogado no conoce nada de eso, ¿cómo va a plantear un juicio en cuanto al fondo del asunto? Quiero comentarles que en el artículo 58.17, cuarto párrafo, 58.17 del proyecto. Repito, por favor, bajen este texto de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Dicen: para efectos del juicio de resolución exclusiva de fondo, se entenderá por concepto de impugnación. Se entenderá por concepto de impugnación cuyo objeto sea resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia, entre otros aquellos conceptos de impugnación que, referidos al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las obligaciones revisadas, pretendan controvertir alguno de los siguientes supuestos. Primero, los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las obligaciones fiscales. Si nosotros queremos demostrar que el depósito no es ingreso acumulable, ¿verdad?, tenemos que alegar el fondo del asunto, empezando por si el ingreso es objeto o no del impuesto y todo lo demás. La aplicación o interpretación de las normas sustantivas involucradas. Tenemos que interpretar y aplicar los artículos de la ley de renta, de la ley del IVA, del reglamento de la ley de renta, etcétera, etcétera. Los efectos que haya atribuido, fracción tercera, los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo de la controversia, pero al fondo de la controversia. La valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en las fracciones anteriores. Esto es, en los próximos años, dice Max Diener, procurador fiscal de la Federación, en los próximos 2 años todos los juicios, aún los pequeños, ¿verdad?, serán o versarán únicamente sobre el fondo del asunto, sobre objeto, base, tasa o tarifa de los impuestos, ¿verdad? Y se van a alegar cuestiones de la ley de renta, de la ley del IVA, del reglamento, y se van a examinar cuestiones de la contabilidad, de balanzas de comprobación, del libro diario mayor, etcétera, etcétera, papeles de trabajo. Entonces, pues, el contador el abogado fiscalista debe conocer cuestiones contables, cuestiones de ley. Hoy en día, desafortunadamente, esta es una realidad que no podemos soslayar. Hoy en día los abogados fiscalistas no conocen las leyes de impuestos, no conocen nada de IVA, no conocen nada de renta, del IEPS, del IETU, menos de los reglamentos, no conocen la miscelánea fiscal, de cuestiones contables no se entienden absolutamente nada. Ven una balanza de comprobación y parece que ven un jeroglífico, ¿verdad? Y si vieran una declaración de impuestos no le entienden. Fíjense bien, estimados colegas y contadores, un abogado fiscalista, entre otros servicios, puede proporcionar el siguiente: un auténtico abogado fiscalista. Entre otros servicios puede proporcionar el servicio de revisar las declaraciones y la contabilidad. Revisar la contabilidad y la declaración del ejercicio, de los ejercicios que todavía no han caducado, para verificar y constatar que el contribuyente no incurra en defraudación fiscal. Y si en esa verificación o revisión el abogado fiscalista descubre que sí se cometió defraudación fiscal o un delito equiparable, el abogado está preparado para corregir esa irregularidad, presentar una complementaria, sacando del delito al contribuyente, aunque no se puedan pagar las contribuciones adeudadas. ¿Sí está bien?
Eso lo puede hacer un auténtico abogado fiscalista. Pero un abogado actualmente le muestras una declaración del ejercicio y no le entiende. Entonces, si no la entiende, ¿cómo puede este abogado que no entiende una declaración verificar si en esa declaración hay delito o no hay delito? No lo puede detectar porque no entiende el contenido de la declaración, ¿verdad? Y menos aún puede sacar del delito al contribuyente. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo el abogado fiscalista debe sufrir una transformación. Así como la oruga se transforma después de un largo proceso en una hermosa mariposa, así el abogado fiscalista debe entrar en esa transformación, ¿verdad? Debe, al igual que la oruga, encapsularse, encerrarse, estudiar impuestos, estudiar cuestiones contables, estudiar reglamentos, estudiar miscelánea, estudiar absolutamente, entender el objeto del impuesto, la base del impuesto, lo que se acumula, lo que no se acumula, etcétera. Debe conocer a fondo los delitos de defraudación fiscal, cuáles son las conductas delictivas para que las pueda detectar con solo ver una declaración, etcétera, ¿verdad? Y después de ese proceso, que no es de un día para otro, ¿verdad?, debe de empezar a dar ya servicios que sean vigentes en la actualidad, y en los próximos 2 años solamente la promoción de un juicio ayudará al contribuyente cuando en ese juicio se alegue el fondo del asunto, para lo cual en ese momento el abogado fiscalista, señores, debe saber prácticamente lo mismo que un contador, deben hablar el mismo lenguaje, ¿verdad? Nosotros en nuestro despacho, ¿verdad?, el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez y su servidor, desde hace muchísimos años, en todos los juicios que promovemos, alegamos cuestiones de fondo, ¿verdad? Nosotros trabajamos con mucha intensidad en la asesoría durante revisiones, atendiendo revisiones fiscales, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, y en toda esa asesoría que damos, vemos cuestiones de fondo, ¿verdad?, para que la revisión concluya en ceros con base en la información contable, fiscal, legal que damos a las autoridades en las revisiones fiscales, ¿verdad? Nosotros podemos promover juicios alegando el fondo porque conocemos prácticamente todo lo que sabe un contador público. Entonces, pues, mis estimados colegas, si ustedes quieren seguir promoviendo juicios fiscales en 2 años, tienen que sufrir una metamorfosis y empezar a conocer cuestiones contables, cuestiones fiscales. Yo recomendaría a mis colegas que en lugar de estudiar una maestría en Derecho Fiscal o un doctorado en Derecho Fiscal, mejor estudien una maestría en contribuciones, una maestría en impuestos, maestría que les sirva de guía para que cada uno de ustedes, en la intimidad de su despacho, profundicen en el conocimiento de los impuestos, del impuesto sobre la renta, del IVA, del IETU, de cuestiones contables. O sea, ir a una maestría, nada más escuchar al maestro las 10 horas que dura un módulo, 40 horas, no sé, ¿verdad? Luego creo que son módulos de 4 fines de semana, con 10 horas cada fin de semana, ¿verdad? Ir a una maestría y nada más limitarnos a lo que dice el maestro en esas horas, no nos va a hacer expertos en la materia fiscal, no. Y tampoco entregar trabajos que nada más bajamos y copiamos de internet y ya se los mandamos al maestro para que revise y nos apruebe la materia, no. Tendríamos que ir a una maestría en contribuciones o de impuestos, pero nada más para que sea esas asistencias a la maestría como una guía para que cada uno de ustedes
profundice en el conocimiento de los impuestos, del objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, de las cuestiones contables, etcétera, ¿verdad? Para que estemos como abogados fiscalistas capacitados para enfrentar la nueva realidad fiscal que ya nos envuelve. Simplemente, si tú no conoces cuestiones de impuestos, cuestiones de fondo, cuestiones contables, si no entiendes una balanza de comprobación, estás totalmente impedido para elaborar una demanda en donde formules conceptos de impugnación de fondo. Fíjate bien, yo no creo que en este momento en el país existan abogados preparados al 100% para promover un juicio de resolución exclusiva de fondo. No, porque en los juicios que promovemos casi nunca alegamos el fondo. Y en los que alegamos el fondo lo alegamos en forma normalmente muy deficiente. Entonces, estimados colegas, para que como abogados fiscalistas seamos eficaces en los próximos años, urge que hoy empecemos a incursionar en el conocimiento de los impuestos, conocimiento profundo de los impuestos y de las cuestiones contables. Que nosotros podamos hablar de tú a tú con el contador, que entendamos todo lo que nos dice el contador, y desde luego en este aprendizaje el contador juega un papel muy importante, porque cuando nosotros hablemos con un contador y él nos comente alguna cuestión contable o de impuestos, si no le entendemos, preguntémosle. Si seguimos sin entender, preguntémosle. Y preguntémosle al contador hasta que nos quede claro todo. Quiero aclarar que nosotros, el licenciado Ponce y un servidor, conocemos el fondo del asunto, conocemos los impuestos, nosotros estamos capacitados para presentar juicios en los que únicamente alegamos el fondo del asunto, ¿verdad? Gracias a los contadores con los que hemos tenido tratos. Desde 1985, que yo establecí el despacho, ¿verdad?, hemos llevado asuntos en los que hemos alegado el fondo del asunto. Muchos asuntos los hemos manejado en revisiones fiscales viendo el fondo del asunto, ¿verdad? Y siempre el contador de la empresa, ¿verdad?, fue el que nos aportó mucha información que reconozco, de entrada no la entendía yo. Pero entonces yo le preguntaba hasta que me quedaba totalmente claro. Y luego otro contador y otro contador. Han sido miles los contadores que generosamente me han explicado a lo largo de 30 y... El despacho se constituyó en 85, a lo largo de 31 años, ¿verdad?, los que nos han capacitado para conocer el fondo del asunto, ¿verdad? Entonces, pues, ustedes, abogados, tienen que buscar el apoyo de los contadores de las empresas que son sus clientes, para que estos les expliquen, ¿verdad?, con detalle, y poco a poco ustedes empiecen a tener una comprensión total de las cuestiones fiscales, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del impuesto empresarial, la tasa única, del objeto, base, tasa o tarifa, y de cuestiones contables, de papeles de trabajo, de pólizas, etcétera, etcétera. Es un trabajo arduo, estimados amigos, pero hay que empezar a hacerlo si queremos seguir siendo abogados fiscalistas en los próximos años. Vamos a un pequeño corte y regresamos.